Bien, vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por participarnos de esta preciosa enseñanza que usted nos tiene en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio de poder reflexionar respecto a las cartas que tú enviaste a tu iglesia hace más de 2000 años, pero que en este día, Señor, la enseñanza es para nosotros. Que guardemos cada una de estas enseñanzas y que podamos ser edificados, exhortados y consolados a través de ella. Que seamos sensibles a la voz tuya para entender cuál es el mensaje que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por esta iglesia reunida en este lugar, a quien rogamos, Señor, que podamos tener toda nuestra atención en ti y en tu palabra. También que bendiga a todos nuestros hermanos que están en servicio. Nos acordamos de las profesoras de la iglesia de los niños, nos acordamos de nuestros hermanos que también sirven en la portería y nos acordamos también de nuestros hermanos en la sala de audio, de tal manera que todo salga bien, que todo esté bien para tu gloria y que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, gracias por todo. También que podamos ser ministrados en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor. Oramos por toda la iglesia donde se predica tu palabra, que cada una de ellas sea bendecida, que seamos bendecidos y que también tú añadas los que han de ser salvos. Que ensanches, Señor, nuestras congregaciones de tal manera que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario vaya trayendo los resultados en vidas transformadas para tu gloria. Gracias, Padre. Su bendición la pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asientito, hermanos. Tenemos hoy día la segunda carta que el Señor dirige a la iglesia, en este caso, la carta a la iglesia de Esmirna. Ahora, esta es una de las cartas más pequeñitas que nosotros vamos a estar considerando durante este tiempo. Tal vez no tiene mayor contenido. Sin embargo, algo muy destacable es el tema de la persecución. Eso es lo que destaca en estos cortos versos que nosotros vamos a ver. Y de pronto es como raro, porque si uno dice nosotros somos hijos del Señor, estamos en el resguardo de Él, sin embargo aparece este tipo de problemática como es la persecución sobre la iglesia o sobre los creyentes. Entonces, al parecer no concuerda. Sin embargo, vamos a notar que esta es una tremenda realidad porque la iglesia del Señor está en un mundo hostil a las cosas del Señor. Estamos
en un mundo que es totalmente opuesto a la vida o el camino que el Señor nos tiene propuesto por delante. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial y esa diferencia hace que muchas veces el mundo traiga esta persecución, esta complicación por ser creyentes, por ser hijo del Señor. Entonces, esta carta, hermano, de manera muy simple tiene 3 divisiones. En primer lugar, vamos a ver la iglesia. En segundo lugar, el que escribe la carta y también el mensaje que el Señor tiene para su iglesia y también hoy día para nosotros. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a ir al texto bíblico para ver el mensaje. El mensaje a la iglesia, en el versículo 8. Ahí toda nuestra atención, entonces, hermano, al versículo 8 del capítulo 2, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, ya nosotros tenemos identificado el ángel, el representante de la iglesia, ¿no es cierto? El apóstol Juan está recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo esta carta y la recibe el representante de la iglesia para comunicarla a la iglesia. Y hoy día el Señor, a través de su Espíritu Santo, también nos entrega a nosotros esta carta, y cada una de las iglesias es el resultado de las muchas variantes o situaciones que le sucede a la iglesia en todos los tiempos. No es que esta sea de una iglesia en particular, como hay algunos estudiantes de la Biblia dicen: esta situación acaeció en este tiempo, esta otra situación acaeció en este otro tiempo, sino que tiene que ver con los acontecimientos que van pasando desde que la iglesia del Señor fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él nos venga a buscar. Y es la razón, y conversaba con algunos hermanos que estuvieron el domingo pasado en nuestra primera, ¿no es cierto?, enseñanza a la iglesia de Éfeso, cómo el Señor ha empezado a hablar a nuestras vidas. ¿Y cuál es la razón? Porque Él dirige las cartas a las iglesias. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, de pronto usted va a decir: esto encuadra con mi vida, esto me está pasando a mí, y esta situación la viví, o tal vez la viviremos. Entonces debemos estar atentos, porque el Señor, cuando tiene que decir algo, también nos da la salida. Muy interesante saber que esta iglesia, la iglesia en Esmirna, tiene una particularidad junto a la iglesia de Filadelfia. Nosotros todavía no llegamos a estudiar, lo veremos en el capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia, pero son las dos iglesias, la iglesia de Esmirna. O sea, esta enseñanza, como la iglesia de Filadelfia, son la única iglesia que no reciben reproche de parte del Señor. Recuerde la iglesia de Éfeso, que recibió un reproche tan importante como es que el Señor les dijo: tú dejaste tu primer amor. Pero esta iglesia, junto a la de Filadelfia, no reciben ningún reproche, y además esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia están en excelentes condiciones espirituales. Entonces, hermanos, son iglesias preciosas, extraordinarias, que el Señor levanta y que las levantó en un lugar tan hostil al Evangelio. Por eso esta es una iglesia que nosotros vamos a notar, una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo
el embate especialmente de una sociedad totalmente ajena a las cosas del Señor. Y Esmirna era una de las ciudades más importantes del Asia Menor, es decir, lo que hoy día se conoce como el área de Turquía. Toda esa parte que fue profundamente evangelizada y predicado el Evangelio, estaba ubicado esta zona que se conoce como el Asia Menor y estaba ubicada a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, y había también una competencia, por decirlo de alguna manera, con la ciudad de Éfeso y Pérgamo, en cuál sería la ciudad más importante del imperio en aquel tiempo. Todas estas ciudades tenían condiciones excepcionales. Bueno, no quiero enfocarme en esto porque solamente esto es histórico, no está en la Biblia y nos interesa lo que dice la palabra del Señor, pero es importante entender, por ejemplo, que la ciudad de Esmirna tenía edificios preciosos. A pesar de su fundación, tal vez unos 70, 80 años antes que se realizara todos estos acontecimientos que vemos en la Biblia, tenían tremendas edificaciones, avenidas grandes, muy bien pavimentadas. También poseían, por ejemplo, una escuela de medicina, imprimían su propia moneda, tenían un estadio, tenían una biblioteca, tenían también un teatro público, el más grande de Asia, tal vez para nosotros hoy día diga alguien, pero yo en la comuna que vivo hay todo estos elementos, pero debemos recordar que estamos hablando de una ciudad que tiene más de 2000 años de existencia. Y se pelean también ahí en esta ciudad que a ellos nació en aquel lugar Homero, uno de los grandes autores épicos de libros como la Ilíada y la Odisea, una ciudad muy económica, muy grande en economía, como también grande en habitantes, porque tenía más de 200.000 habitantes. Esta es una idea que nosotros debemos de hacernos de Esmirna, pero lo más complicado que había en esta ciudad era el paganismo, era el poder levantar deidades paganas, de tal manera que en una de las calles principales, en cada ángulo de ella, se levantaban templos dedicados a deidades, como la diosa madre en una oportunidad, o también en honor a los emperadores de turno. Entonces, en esta ciudad había mucho paganismo, había mucho culto idolátrico y también vivían muchos judíos que estaban en contra de la iglesia del Señor. De pronto nosotros podríamos confundirnos cuando hablamos de judíos pensando que es la iglesia del Señor. Sin embargo, hay judíos que definitivamente eran enemigos de la fe, que estaban a favor del imperio en ejercicio en aquel tiempo, el imperio romano, y simplemente eran también los delatores de aquellas personas, los creyentes que no rendían culto a las deidades paganas. Y muchas veces, como consecuencia de los mismos judíos, los cristianos fueron perseguidos, sus economías fueron menguadas porque a ellos les quitaron los bienes porque no rendían culto a las deidades paganas. Esa es la situación que existe y que tiene que ver con la localidad de Esmirna. Y lo último que quiero decir, que esta iglesia no era una iglesia tan grande, sin embargo, una iglesia que permaneció a pesar de todos los problemas que se dieron en aquella oportunidad. Según la historia, ahí hubo un pastor llamado Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan y que murió simplemente martirizado en una hoguera cuando fue delatado por algunas personas
y lo quemaron vivo por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en relación al entorno cultural de la ciudad de Esmirna es una situación complicada. Sin embargo, nosotros podemos notar que en medio de todas las hostilidades, en medio de toda esa contrariedad que hay contra la iglesia, sin embargo, el Señor levantó su iglesia. El Señor levantó su iglesia y hay un grupo de fieles que, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, están ahí en ese lugar para rendir culto al Señor. Entonces, esta es una iglesia sufriente. Como la misma palabra lo dice, Mirna, viene de mirra, y tiene que ver con dolor, con sufrimiento. Y en esas circunstancias se desarrolla la iglesia del Señor y viene justamente el Señor de la iglesia a hablar con ellos. ¿Y qué les va a decir el Señor a esta iglesia que está sufriendo, a esta iglesia que tiene tanto problema, a esta iglesia que los judíos son delatores de aquellos que no honran la figura del emperador y que muchas veces les confiscan sus propiedades, les quitan los bienes que tienen y los tienen sumidos en la más alta pobreza? Recuerde, la ciudad de Esmirna era una economía pujante, era una economía donde los ciudadanos tenían un buen pasar, pero la iglesia del Señor era una iglesia pobre. Y vamos a notar todos esos detalles aquí en esta corta carta que tenemos por delante. Que el Señor nos bendiga, amén. Y que podamos meternos en escena dónde estaba ubicada la iglesia del Señor. De pronto nosotros, hermanos, vivimos un evangelio demasiado tranquilo. Sin embargo, han habido iglesias y han habido épocas donde el evangelio ha sido profundamente perseguido, donde creyentes han ido a la cárcel y donde han tenido que pagar con su vida el hecho de amar y de servir al Señor. Hoy día nosotros estamos, como he dicho, en una tranquilidad absoluta y por la misericordia del Señor podemos servir al Señor con plena libertad. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? ¿Ya? Sin embargo, cuando hay persecución, el Señor tiene sus propósitos. Bueno, y es lo que vamos a estar mirando en esta hora a través de la palabra del Señor. Entonces, la iglesia, ya hemos visto el contexto histórico, cultural de la ciudad de Esmirna y también la iglesia en Esmirna, una iglesia pequeña, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia hostilizada en medio de la sociedad. Entonces, lo bueno que al tener al apóstol Juan como uno de sus mentores y al Policarpo como uno de sus pastores, esta iglesia era una iglesia sólida. Y sólida era simplemente porque era una iglesia bíblica. Mire qué importante esto. Los hermanos tal vez pasaban mucha persecución, tal vez ellos estaban complicados, pero ¿qué es lo que los afirmaba? La solidez en la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermano, que la iglesia del Señor sea adiestrada por la palabra del Señor y no por cuentos, por fábula de hombres que muchas veces se suceden dentro de las congregaciones para entretener a los oyentes. Dios tenga misericordia de la iglesia del Señor. Bien, entonces esta iglesia era una iglesia sólida, una iglesia firme, arraigada en la palabra del Señor y que estaba enfrentando los embates de la persecución. Dice acá el Señor, y se va a presentar de tres maneras. Nuestro Señor Jesucristo se va a presentar a esta iglesia de tres maneras para decirle a los atribulados: hey, en medio de la tribulación yo estoy con ustedes. Y las tres formas que se va a presentar el Señor
son, en primer lugar, el primero y el postrero, en segundo lugar, el que estuvo muerto, y en tercer lugar, el que vivió. De estas tres formas, el Señor se va a presentar contra o a favor de su atribulada iglesia. Diga conmigo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, el Señor empieza y hace su presentación y dice: yo me presento a ustedes en primer lugar como el primero y el postrero. El primero y el postrero. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo: yo soy eterno. El primero y el postrero, yo soy eterno. Yo soy el Dios de la eternidad. Y la Biblia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, muy importante, porque hoy día las sectas y grupos extrabíblicos de pronto rebajan la persona de nuestro Señor como un ser creado. Pero el Señor le dice a esta iglesia sufriente: atención, porque yo soy eterno. Y la Biblia nos lo ratifica, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículo 1. Un texto muy conocido, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Toda la iglesia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él es eterno. También el libro a los Hebreos nos habla acerca de la eternidad del Señor. Dice 13:8, un texto muy conocido por los creyentes: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda la iglesia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, nuestro Señor se está presentando a su iglesia sufriente como el eterno. Nosotros tenemos problemas con el tiempo. ¿Cuántos tienen problemas con el tiempo? Me refiero a la hora cronológica de nuestro día. Todos tenemos problemas de nuestro tiempo. Por ejemplo, tal vez vámonos pronto que hay que ir a almorzar. Tal vez alguien ya está pensando, ¿o no? No, todavía no, tenemos tiempo, qué bueno, gracias. Tenemos problemas con el tiempo. O mañana tengo que levantarme temprano. O qué largo está predicando el pastor. Podría ser, siempre tenemos problemas con el tiempo. Pero lo bueno, que nuestro Dios no tiene problema con el tiempo. Porque Él es atemporal, Él es eterno. Y en el tiempo prefijado de los hombres, Él siempre estaba presente. Por ejemplo, cuando nació Abraham, el Señor estaba ahí. Cuando Abraham murió, el Señor estaba ahí. Y en todas las circunstancias, el Señor, como es eterno, Él no tiene problema de tiempo. Dios es ausente del tiempo y Él siempre está presente. Por lo tanto, lo más importante que le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Esmirna, le está diciendo a los hermanos que están en tribulación: yo soy el eterno. Por lo tanto, en medio del problema, en medio de la tribulación, yo estoy con ustedes.
Por eso es la primera presentación de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Para decirle que en ese tiempo específico, donde la iglesia de Esmirna estaba sufriendo lo indecible, la persecución tan cruenta por el imperio y por los judíos, el Señor le dice: yo soy eterno, es decir, yo estoy con ustedes en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay uno que no tiene problema con el tiempo. Y Él está siempre con nosotros. Yo soy el eterno, yo estoy contigo. No te preocupes, dice el Señor. Bendito sea el nombre de Él. Entonces, esa es la primera presentación que hace el Señor para la sufriente iglesia de Esmirna. Veamos la segunda. La segunda es muy importante como la primera. La segunda dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto, el que estuvo muerto. Ahora, es muy importante, hermano, que nosotros sepamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una muerte determinada anticipadamente por Dios. ¿Ah? Si bien es cierto, hubieron agentes humanos que participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la muerte de nuestro Señor es una obra determinada anticipadamente por el Señor. Y ahí tenemos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, que dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que venga a existencia la creación, se había determinado la mente sabia, infinita, preciosa de la gloriosa Trinidad, habían determinado que nuestro Señor Jesucristo iba a derramar su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, hay agentes humanos. ¿Cuántos participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Aproximadamente 7 personas o entidades. Pero obviamente lo que la palabra del Señor dice, que en esto estaba determinado anticipadamente por Dios. Y aquí es bien interesante porque la Escritura dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Ahora, al Señor, insisto, no lo sacaron violentamente de la vida, sino que Él la colocó, la puso a favor de nosotros. Él dijo: yo soy el buen pastor. Toda la iglesia: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. No se la quitaron. Gloria a Dios. Él la colocó. Y en el libro de los Hechos, como otra enseñanza, dice que a este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía. Dios sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Entonces Él dice: el que estuvo muerto. Y ahora aquí habla la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros hermanos que vinieron a la reunión general del día jueves, ellos tienen en su mente clarito, ahí la tienen muy clara la enseñanza que tuvimos,
en el libro de Filipenses, donde vimos la fidelidad del Señor. Filipenses capítulo 2, 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que explicaba el jueves en nuestra reunión es que nuestro Señor, dice la Escritura, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, es que yo quiero quedarme en esta condición que estoy porque en la forma de Dios yo estoy completo. Sino que Él se despojó, que Él se puso como un ropaje que de pronto enturbió, por decirlo de alguna forma, algunos de sus atributos divinos para venir ahora a encarnarse y tomar la condición de hombre y morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál era la razón de esto? Porque Él, Dios, hermano, tenía un tremendo interés por salvarnos. Por salvarnos. Y de esta manera, amados hermanos en el Señor, nosotros podemos ver el amor del Señor. Por eso Él dice, mira, iglesia de Esmirna, yo me presento de esta manera, como el primero y el último, como el primero y el postrero. Estoy diciendo que yo soy eterno, que no tengo problemas con el tiempo. Por lo tanto, en medio de tu problema, en medio de tu conflicto, yo voy a estar contigo. Número uno. Pero número dos, nos dice el que estuvo muerto para decirnos simplemente y mostrarnos su amor por nosotros. Hay alguien que nos ama y el Señor nos dice en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tal vez cuando toda la gente te deje solo en medio de la problemática de la vida, especialmente por causa del Evangelio, yo te amo. Yo estoy contigo, yo estoy a la par contigo, yo puedo calmar tu alma, yo puedo calmar tu corazón porque yo te amo, dice el Señor, hermano. Esa es la razón por qué Él se presenta así, pues, hermano. Entonces, y estuve muerto, morí por amor a ti, por lo tanto, en medio de la prueba y de la tribulación, con mayor razón te amo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. En medio de la prueba, sintámonos amados por el Señor. De pronto, alguien, la persona, no, la estoy pasando solo. Nadie sabe esto. El Señor lo sabe porque Él está con usted y el Señor también nos ama de todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, y vivió. Y vivió. ¿Ah? Dice, y seguimos nuevamente en Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Eso todo lo explicamos el jueves. Y toda lengua confiese que Jesucristo, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces el Señor se presenta ahora en esta tercera área a una iglesia sufriente como el Señor que vivió, que está diciendo, yo soy el omnipotente, yo tengo todo el poder, yo tengo, soy un Dios todopoderoso, que cualquier problema, cualquier necesidad no es nada delante de mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué grande, hermano, ver una iglesia sufriente, porque, insisto, lo dije al principio, de pronto nosotros estamos desarrollando nuestro evangelio sin ningún problema, pero eso no descarta que la iglesia del Señor tenga los problemas de la iglesia de Esmirna.
Y yo leyendo todo el contexto y colocándome en la época cuando estaba estudiando la palabra del Señor, de pronto encontré muy parecido al tiempo que esta sociedad está empezando a vivir en estos días respecto al Evangelio. Entonces le damos gracias al Señor porque nosotros estamos bien, pero no se descarta. Pero si hubiese alguna iglesia sufriente, una iglesia que va a enfrentar lo indecible por la causa del Señor, ¿cómo se presenta el Señor? Número uno, ¿cómo se presenta? El eterno. ¿Y qué significa el eterno? No tiene problema con el tiempo, que siempre va a estar con nosotros, número uno. Número dos, que nos ama, hermano. Y número tres, que Él es todopoderoso. Toda la iglesia, vamos con un resumen de cómo el Señor se presenta en medio de la prueba. Número uno, cómo se presenta, pero una sola palabrita. Como el que siempre va a estar presente. Número dos, que nos ama. Número tres, tiene que ir anotando, hermano, y colocar los tres. El hermano Marcelo estaba ahí como ubicándose, pero hermanos amados, muy importante esto, porque en medio de la prueba de pronto uno dice, no, yo estoy solo, parece que Dios se olvidó de mí. En medio de la prueba el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Diga conmigo, yo estoy siempre presente contigo, yo te amo, yo soy omnipotente. Así se presenta el Señor a favor de su iglesia. Bien, ahora viene el mensaje. Ahora vamos a irnos ya por el tobogán hacia abajo y le dice, yo conozco tus obras. Esta palabrita o esta expresión, yo conozco tus obras, los mejores manuscritos no están, pero no las saquemos porque de seguro está tomando de la primera carta donde le dice a la iglesia de Éfeso que él conoce sus obras. De la misma manera, el Señor conocía las obras en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que ellos habían dejado el primer amor. Pero en segundo lugar, el Señor dice, oye, yo conozco las obras de la iglesia de Esmirna y estoy conociendo también que ellos están en aflicciones, que ellos están en problemas, que ellos están en dificultades, y también conozco la tribulación. Estos días, hermano, yo no quiero perder tiempo, pero de pronto perdemos tiempo. Y es bueno saber de pronto lo que se dice en otros lugares para ir haciendo comparaciones que tan certero se está predicando la palabra del Señor. Pero escuché un sermón, hermano, donde todo era bueno para la iglesia. Era todo excelente para la iglesia. Que los hermanos iban a ser prosperados, que los hermanos iban a ser bendecidos, que todas las enfermedades se iban a sanar, en fin. Hermano, era un evangelio de oferta dado a todo nivel y toda la congregación totalmente excitada, toda la congregación feliz por lo que el predicador estaba diciendo en esa oportunidad. Sin embargo, el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, hermano. Totalmente diferente a ese mensaje que yo estaba escuchando. Y yo conozco tu tribulación. Ahora la iglesia de Esmirna había pasado por diferentes tribulaciones. Y hermano, esta es una realidad que podría sucederle a la iglesia del Señor, porque el mismo Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción.
¿Y cuál es la razón que nosotros podemos tener aflicción en el mundo? Porque nosotros anhelamos vivir la vida piadosa a la presencia del Señor. Y como anhelamos vivir la vida piadosa a la presencia del Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente al Señor padecerán persecución. ¿Cuál es la razón? Que se hace la diferencia con el mundo. El mundo nos mira como bichos o insectos raros respecto a ellos. Entonces, rápidamente empieza la aflicción y la tribulación. Cuando la iglesia del Señor no tiene ningún tipo de tribulación, hermano, quiere decir que se está pareciendo mucho al mundo. Cuando usted es la persona, ¿no es cierto?, que trae un buen ambiente en medio de sus compañeros, compañeras de trabajo, mundano, y todos se sienten muy bien con usted, quiere decir que no hay ninguna diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Mucha atención con eso, porque lo que provoca tribulación es justamente cuando nosotros deseamos vivir piadosamente, hermano, porque eso no le gusta al mundano, no le gusta para nada nuestra vida, porque la luz que hay de Cristo en nosotros empieza a alumbrar las tinieblas de ellos. Entonces no les conviene, pero la Biblia dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuál será la razón que el Señor permite la persecución, la tribulación? Bueno, hay algunas listas que nosotros podemos leer y ver. Por ejemplo, el Señor permite aquello para hacernos mejores cristianos. El Señor permite la persecución, la angustia, la tribulación para hacernos mejores cristianos. Muchas veces para disciplinar a los cristianos, el Señor permite aquello para manifestar su poder, para darnos la oportunidad de participar de los sufrimientos de Cristo. También el Señor permite la persecución para derrotar a Satanás en medio de esa situación. Pero lo mejor que nosotros notamos, por qué el Señor permite la tribulación en la vida de los creyentes, es como lo grafica el salmista David. El salmista David, en el Salmo 4:1, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Toda la iglesia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mire, el deportista, cuando quiere sacar músculo, ¿qué tiene que hacer? Ya, mi hermano deportista, quieren sacar músculo, hay que hacer ejercicio, hay que salir de la rutina, de la normalidad, de la comodidad del cuerpo y empezar. Algunos hacen fuerza, hacen flexiones, en fin, y hacen ejercicios. Bueno, amados hermanos en el Señor, cuando viene el ejercicio de la tribulación, que son las pruebas y las tribulaciones, el salmista dice: cuando yo estaba en angustia, me hiciste ensanchar. O sea, empecé a ser un mejor cristiano, empecé a tener más fe, tuve más confianza en el Señor. Los músculos de la fe, los músculos de la confianza en el Señor se empezaron a ensanchar para bendición de nuestras vidas. Esa es la razón que el Señor permite las pruebas, las dificultades. Y el salmista lo retrató de una manera magistral para que nosotros entendamos que en medio de la angustia el único propósito del Señor es que nosotros seamos mejores cristianos. Amén. Ahora dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Ah? La pobreza material, física, lo dije en la introducción, era porque muchos de ellos habían sido denunciados por los mismos judíos.
Le han dicho, no se rinde delante del emperador, no le rinde pleitesía, no se arrodilla delante de esta estatua que hemos levantado en esta calle tan importante. Por lo tanto, le confiscaban. El libro a los Hebreos dice de lo que le pasaba a la iglesia primitiva: le quitaban las propiedades, le quitaban los bienes, porque eran cristianos. Entonces, los hermanos de la iglesia en Esmirna eran hermanos pobres. Y dice el Señor en su palabra: yo conozco tus obras, tu tribulación y también tu pobreza. Tu pobreza. Ahora, el Señor le dice: pero tú eres rico. Pobre, humanamente hablando, económicamente hablando, ellos eran pobres, pero eran ricos en el Señor. ¿Sabe? Hay una iglesia llamada La Odisea que era materialmente rica y el Señor la reprende porque era espiritualmente pobre. Pero qué interesante saber y conocer una iglesia que el Señor la está colocando como ejemplo, como la iglesia de Esmirna, que era, si bien es cierto, por causa de la persecución, era una iglesia pobre, pero tú eres rico. Porque ellos tenían lo más importante: tenían la salvación, tenían la santidad, tenían la gracia, tenían la paz, tenían el amor, tenían el compañerismo y tenían al Señor Jesucristo en medio de ellos. Entonces eran ricos espiritualmente. Entonces, pero tú eres rico. Y también le dice, van a tener otra dificultad. ¿Cuál es la otra dificultad? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ahí entran a tallar los judíos, estos judíos que estaban siendo enemigos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que dicen ser judíos, pero como dice la Escritura, el verdadero judío no es el terno, sino el del corazón. Dice, y esta gente, y la blasfemia, o sea, van a hablar mal de ustedes, van a vociferar contra ustedes, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga, una reunión para exaltar a Satanás. ¿Ah? Esta gente eran los enemigos de la iglesia del Señor. Estos judíos que hacían reuniones en su sinagoga, pero eran reuniones, ¿no es cierto?, controladas por el diablo. Esto era el problema que iban a tener los hermanos. Entonces, luego les dice en el versículo 10, pero a pesar de esto, no teman nada lo que van a padecer. O sea, el Señor les está diciendo, mira, hasta el día de hoy ustedes están padeciendo, pero ahora van a seguir padeciendo mañana. No teman en nada lo que van a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hermano, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. No es que el diablo se presente y diga, fulano de tal, este cristiano, lo llevo a la cárcel. El diablo usa sus instrumentos, hermano. Usa las personas. Usa a quienes encuentra como enemigo de la fe para llevar, en este caso, a alguno a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí hay mucha complicación con los estudiantes de la Biblia por este tema de 10 días. Sin embargo, amado en el Señor, esta expresión de 10 días es algo cabal, algo que se va a dar completo, pero no necesariamente tiene que ver con 10 días, sino con un tiempo acotado
de persecución y de tribulación. Eso es lo que la palabra del Señor quiere decir. No son 10 días literales, sino es corto tiempo. Y ahí nos encontramos al gran salmista David diciendo en sus salmos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande, no aunque me quede, amados hermanos, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del desierto de este mundo. Hermanos, nosotros no nos quedamos ahí en ese lugar, sino que andamos y pasamos. Es el corto tiempo que el Señor ha prometido en medio de los problemas y las dificultades que este mundo sin Dios levanta contra la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hay una salida, hermano. El Señor siempre nos está diciendo: aguanta, porque el periodo de tiempo de tribulación por causa de mi nombre es corto. No te preocupes, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por poco tiempo, no te preocupes. Sé fiel hasta la muerte, o sea, sigue siendo fiel hasta que de pronto tal vez tu vida sea arrancada por un asesinato, por ejemplo. Pero sé fiel, sigue siendo fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos saben que tenemos vida? Por nuestro Señor Jesucristo tenemos vida, pero esa vida que tenemos es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero esta otra vida que se da es una corona de la vida, es una corona de recompensa. La salvación no se adquiere por recompensa, la salvación se adquiere por la gracia, por el favor del Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta, hermano, es un galardón que el Señor le dará a la iglesia sufriente que también experimenta los embates de la oposición en este mundo. Yo te daré la corona de la vida. Y finalmente termina, dice: el que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? ¿Ven? Oiga. Ahí habla en singular. Los que tienen oído, la iglesia del Señor que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuántas iglesias? Plural, a todas las iglesias. El que venciere, o sea, los vencedores, no sufrirán daño de la muerte segunda. Hermanos amados, nunca un creyente, nunca un hijo del Señor va a sufrir daño de la muerte segunda, que es la total separación por la eternidad de la presencia de Dios. Esa es la muerte segunda. Tal vez los creyentes suframos la muerte física, pero la muerte eterna, la total separación con Dios, nunca la vamos a sufrir, porque nosotros con nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este es el mensaje, hermano, que el Señor le da a una iglesia sufriente. ¿Y cómo se presenta Él delante de su iglesia? Vamos a hacerle la prueba. Número 1, ¿cómo se presenta, hermano Marcelo? ¿Ah? Como el eterno. ¿Seguro? Eso, el que está siempre. En medio de la prueba, el eterno significa el que está siempre. Número 2, ¿cómo se presenta? ¿Ah? Yo te amo en medio de la prueba. Yo te amo. Y número 3, cualquier problema, cualquier dificultad, para el Señor no hay nada imposible. ¿Cuántos le quieren dar gracias al Señor? Nosotros, hermanos, no estamos en tribulación como la iglesia de Esmirna, insisto, pero no se descarta, porque este es el mensaje a las iglesias. No se descarta. Permita al Señor que no entremos en esta área, pero si entramos a la tribulación es para ser ensanchados. A lo mejor estamos muy cómodos.
A lo mejor estamos muy cómodos en el evangelio, a lo mejor está tan bonito ser cristiano, ser evangélico. Usted no sabe lo lindo que es ir a las reuniones, pero nos falta ensancharnos tal vez. Nos falta sacar músculos. ¿Cuánto le gusta ir al gimnasio? No voy a mirar, ¿ah? Usted se quiere ensanchar físicamente, excelente. El Señor dice, de pronto yo los quiero ensanchar. Bueno, pero ya tenemos la promesa del Señor. Él sea pues muy glorificado. Póngase en pie y le vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Terminemos eso sí con el primer verso. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Tienen frío? ¿O tenemos frío? ¿Ya? Y yo estoy transpirando acá adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahí está, el primero y el postrero. ¿Qué significa? ¿Ah? Siempre está. El que estuvo muerto. El que nos ama. Y vivió. El todo. Hoy día venimos un poquito congelados. Oremos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta preciosa palabra que tú nos tenías con nosotros. Tu palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y ahora entendimos por qué de pronto tenemos aflicción en esta vida. Porque el mundo es totalmente hostil a la fe que nosotros tenemos. Sin embargo, el propósito tuyo, el permitir de pronto las pruebas, las tribulaciones, tiene que ver para que cada uno de nosotros seamos ensanchados. Cuando todo se nos va como viento a favor, viento en popa, nuestra vida cristiana es tan enclenque, tan diluida, tan poca cosa, no nos pasa nada. Pero cuando entramos en la prueba, empezamos a sacar músculos espirituales. Esa es la razón que tú la permites en nosotros. Sin embargo, tú permites aquello y nos dice, en medio de la tribulación, en medio del problema, yo siempre voy a estar contigo. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios que vive para siempre. O sea, soy el omnipotente, que ningún problema o dificultad será tan grande para mí. Y lo otro, que solamente son 10 días nomás, que es un tiempo acotado de tiempo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque va a ser solamente una pasadita y ya se saldrá de aquella situación. Gracias Señor, gracias por estar con nosotros. Dele gracias, hermano, dele gracias por la presencia del Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Dios todo suficiente, poderoso, Señor. Gracias por tu amor tan grande, porque el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino y se encarnó para demostrar su amor en nosotros, en la salvación que nos estaba regalando. Gracias, Señor, gracias por tanto bien recibido. Y ya lo sabemos, ya estamos seguros, Señor, si tuviésemos que enfrentar alguna situación complicada por causa del Evangelio. Señor, sabemos que tú estás por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te adoramos, Señor. Llénanos de gratitud, llénanos de amor por ti, Señor. Que cada día te podamos amar, que cada día te podamos servir mejor. Señor, que no esperemos la prueba, que no esperemos la dificultad para ensanchar nuestra vida delante de tu presencia. Todo lo contrario, ya estemos haciendo gimnasia espiritual para que nuestra vida cada día más esté fortalecida, Señor, delante de tu presencia. Bendito Señor, te adoramos, te bendecimos. Reciba toda gloria, reciba toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.